vergüenza. Son tan cínicos que llegan a esto, a mentir en la cara de la población, a mansalva. Luna dijo, fíjese bien, dijo que el tipo de persona que está falleciendo es porque tiene hasta 4 morbilidades y llegan con una serie de enfermedades bien complicadas. Y fuera de eso hay personas que no quieren realizarse las quimios y todo eso queda respaldado. Entonces, ¿por qué no le presentan ustedes a Cristosal y a las otras organizaciones u ONGs que se dedican al caso de derechos humanos? Preséntenle los expedientes para cerrarnos la boca. Mientras ustedes no presentan los expedientes en donde el ciudadano ha firmado, se ha negado, entonces ustedes quedan salvaguardados, pero cállennos la boca a nosotros. Esto no se da. Las ONGs están diciendo cosa diferente. Este día, ¿por qué Naciones Unidas habla del caso de El Salvador? Si todo está bien, ¿por qué Naciones Unidas hoy saca un comunicado y se pronuncia por primera vez del caso de El Salvador? ¿Por qué? ¿Están haciendo las cosas bien? O sea que Naciones Unidas aglutina a todos los países. Es el centro neurálgico donde convergen toda la comunidad internacional. Ellos se pronuncian hoy. O sea que ellos también están equivocados. Naciones Unidas está totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Al tenor de lo que dice el viceministro de Seguridad y director de centros penales. Hace más o menos una hora, las Naciones Unidas saca algo. La Organización de las Naciones Unidas, por medio del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se mostró preocupada por el impacto en los derechos fundamentales de los salvadoreños que podría tener la implementación del régimen de excepción ordenado por el presidente Bukele desde el 27 de marzo y que ya va en su 7º periodo. Preocupa particularmente el cierre de espacios de participación y diálogo a nivel nacional, las limitaciones en la práctica al trabajo de defensores de derechos humanos y el ejercicio de la protesta social, así como las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, señala puntualmente el comité en un informe aprobado y publicado el 14 de octubre. O sea que ellos están equivocados también. Preséntenle las evidencias a esta gente de las Naciones Unidas que ustedes están haciendo las cosas bien. O sea, no se trata solamente de decir. Y lo peor, que viene a hablar un funcionario al cual Alin Stamansky y el Departamento de Estado en los Estados Unidos le ha privado de hacer transacciones en el mundo. Que lo tienen congelado por lavado de dinero. Y que en otro proceso aparte aparece con Carlos Marroquín procesado en las Cortes de Nueva York por negociar con pandillas. O sea, ellos vienen a establecer la forma o maneras como el salvadoreño tiene que morir. Y ellos vienen a establecer cómo el inocente tiene que pelarse de este mundo en centros penales. Ellos no son la Madre Teresa de Calcuta. O sea, son sendos procesos de estas personas que les estoy mencionando que están en las cortes de Estados Unidos. Un día va a reventar. Y aunque Bukele no los extradite, pero la realidad va a salir. Sobre las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, diversas organizaciones sociales ya han denunciado malos tratos y posibles casos de tortura mientras permanecen bajo custodia del Estado en los centros penales. Natalia Ponce, la investigadora del Instituto de Derechos Humanos, colaboró en todo este informe. Señores, es duro lo que está pasando en el país en relación a los derechos humanos. A usted le puede gustar o no le puede gustar, pero para bien o para mal, hasta los pandilleros, cualquier detenido tiene derechos humanos, cualquiera. La única manera de tratar mal de tratar bien o tratar mal a un detenido es respetándole los derechos, para que los jueces no encuentren cómo ponerlo en libertad. Yo escuchaba a Nayib Bukele hablar de la guerra, negar la guerra. Ese es un problema bien complicado y el presidente de la República no tiene el talante para negar la guerra. No tiene el talante. La guerra no fue propiciada por Arena ni propiciada por el FMLN. Pero escuchemos qué decía el presidente Bukele cuando se reunió con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, su empleada. ¿Qué decía don Nayib Bukele? Él no puede negar el fenómeno de la guerra. Ellos justamente de allá han vivido.
Pero quiero hacer un apartadito. Hablando de la guerra y hablando del FMLN. Quiero hacer un apartado hablando de la guerra y hablando del FMLN. ¿Votó por usted también? Sí, todos. Fíjese. Todos. Bien. Oiga lo que dice Bukele. Todos los líderes del FMLN en ese entonces, Medardo González, Norma Guevara, Lorena Peña, Jacqueline Rivera, que luego fue candidata a alcaldesa, Karina Sosa, etcétera, ¿no? Rolando Mata, Calixto Mejía, Blandino Nerio, Cristina Cornejo, todos ellos votaron por usted. Sí, y el señor Flores, que le dicen Chino Flores, no me, Manuel Flores. El Chino Flores, sí, también él estaba ahí, también votó por usted. Sí. Ya. ¿Y cómo cree usted, por qué cree usted que la derecha y la izquierda, o la autollamada derecha y la autollamada izquierda, que siempre habían sido antagónicos, incluso crearon una guerra en la que pusieron a matarse a los salvadoreños y en la que resultaron más de 80,000 salvadoreños muertos, sin contar un innumerable número de desaparecidos? Si por casualidades de la vida, aquí hay gente del organismo de inteligencia del Estado, dice el presidente, la derecha, Arena y el FMLN crearon una guerra, donde murieron 100,000 muertos más o menos, dice. Si aquí hay alguien del organismo de inteligencia del Estado, grábelo. Que no se le olvide al presidente de la República, que su papá Armando Bukele con José Luis Merino se dedicaban al tráfico de armas, pagado por la Liga Internacional Comunista. ¿Para qué? Para dotar de armas a los excombatientes del FMLN, a gente pobre, para que nos matáramos. Digo nos matáramos porque yo estaba al otro lado en las filas de la Fuerza Armada. Yo solo luché por mis ideales. Vale decir que el presidente Bukele es la persona menos idónea para hablar de la guerra. ¿Por qué? Porque Bukele, parte de la fortuna de esta gente, está manchada con sangre del excombatiente a quien su padre Armando Bukele con José Luis Merino pusieron armas en sus manos para que se mataran. Hoy niega los hechos de la guerra. Allá en el Mozote dijo que la guerra no había existido, pero cuando le conviene, como hoy, dice que la guerra sí existió. Lo que menos pueden hacer los Bukele es venir a decir de que la guerra no existió o que la guerra fue culpa de otro. Les voy a decir a los Bukele cómo es que ellos tenían maquilas, cómo es que los Bukele tenían maquilas, 2 maquilas para confeccionar uniformes verde olivos o camuflados bajo el primer periodo de Daniel Ortega en el régimen sandinista, antes que llegara Violeta Barrios de Chamorro, después de que ganó la revolución sandinista aquel 19 de julio del 79. Que no olviden los Bukele que quien les vendía uniformes a la URNG de Guatemala, a la FARC de Colombia y a otro grupo de guerrilleros, incluyendo al FMLN en la época de la guerra, fueron los Bukele que tenían 2 maquilas confeccionando ropa en Nicaragua. Y los Bukele no pueden hablar hoy por hoy, no pueden estar hablando de que el expresidente Funes y que el expresidente Sánchez Serén, el gobierno de Nicaragua les da la oportunidad de estar allá. No, porque los Bukele han tenido lazos históricos, vínculos históricos con Daniel Ortega en Nicaragua desde la época de la guerra. Bukele habla de la corrupción, pero que no se le olvide que su gobierno no ha querido condenar la violación de derechos humanos en la OEA cuando le toca votar en contra de Nicaragua. Que no se le olvide que su gobierno apoyó al candidato de Nicaragua para llegar a la presidencia o la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Que no se le olvide. O sea que Bukele dice de que Daniel Ortega les da cobijo a Funes y a Sánchez Serén, pero por otro lado bajo de agua los apoya. Hoy habla de la guerra. Pero ¿y las maquilas? Pero ¿y las sendas investigaciones militares que están archivadas en el Ministerio de la Defensa Nacional relacionadas con el tráfico de armas en El Salvador desde la época de la guerra? Hoy habla y dice, es que la guerra del FMLN, cuando le conviene la niega y cuando no le conviene la acepta. La realidad es que las primeras pachas que el niño Nayib Bukele se bebió en este mundo estuvieron financiadas, cuyas ganancias provenían de el tráfico de armas, de armar a los excombatientes, a quienes este gobierno, veteranos de guerra de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, este gobierno los tiene tirados. Fundamentalmente los excombatientes,
Porque en la espalda de los Bukele descansan muchas muertes de guerrilleros que empuñaron el arma dotadas por estas personas. Hoy niegan la guerra cuando les conviene, y cuando no les conviene, que dicen que la guerra no existió. La guerra es un fenómeno que estuvo ahí. La guerra es un fenómeno que estuvo ahí. Hay gente de la izquierda que se molesta conmigo. Primero le voy a decir algo. Primero le voy a decir algo a la gente de la izquierda que se molesta. Los partidos políticos son propiedad de la sociedad. Los partidos políticos no son propiedad de las ideologías, son propiedad de la sociedad. ¿Cuándo se vuelven propiedad de la sociedad? Desde el momento que son vehículos para alcanzar el poder y que están financiados a través de la deuda política con impuestos del pueblo. Arena no pertenece a los areneros. El FMLN no pertenece a los de izquierda. Nuevas Ideas no pertenece a los Bukele. Los partidos políticos son instituciones al servicio de la sociedad, quienes tienen la obligación de que a través de sus agendas programáticas, de sus propuestas, tienen la obligación de cautivar, de motivar que el ciudadano vote por ellos. No se molesten los de la izquierda por lo que uno de una u otra manera viene y dice por acá. Hay gente de la izquierda que se molesta con César Fuentes, y solamente voy a aclarar algo. A mí poco o nada me sirve que la gente de izquierda se moleste. Yo solamente soy un generador de crítica. Yo solamente critico nada más y trato de meterme en temas que a veces son escabrosos, pero se incomodan. No se incomoden. No se incomoden conmigo. No se incomoden. Vea. Yo subí esta foto y la subí así. José Luis Merino y Lourdes de Jargueta, de celestito y con camisa del FMLN. De celestito y con camisa del FMLN. O con las siglas del FMLN. Yo lo subí de esta manera. Es que es evidente. Hay gente que dice por allá, es que César Fuentes miente cuando relaciona al FMLN con Nuevas Ideas. Escúchese bien lo que yo siempre he dicho. El FMLN está partido fundamentalmente en dos corrientes. Pero que el FMLN no va a tener vida política, porque se lo van a acabar desde casa presidencial. Algo que yo ya lo he dicho, lo dije allá por el 2021 en un enero, y hoy se lo voy a ratificar a la gente del FMLN. Ustedes como rojitos no van a tener vida. A ustedes se los va a comer José Luis Merino y se los va a comer Nayib Bukele. Es una realidad. Es una realidad por las dos corrientes que hay adentro. Hay gente que conserva los principios revolucionarios del FMLN. Pues qué bien con la bandera roja. Pero la izquierda no puede negar nunca que los comunistas, la otra corriente, que primero tienen el dinero y segundo, se creen más intelectuales, el ala comunista. Y a la gente de izquierda le voy a decir una cosa, con conocimiento. Menciónenme un comunista de alto rango que en la época de la guerra haya sido capturado por la Guardia Nacional. Un comunista, mencióneme un comunista. Llámese Dagoberto Gutiérrez, llámese Chafik Handal, llámese José Luis Merino, pero estoy hablándole de la primera línea de mando militar en las Fuerzas Armadas de Liberación, que es el brazo armado del Partido Comunista, o en la parte política del Partido Comunista. Mencióneme un comunista de alto rango que lo haya capturado la Fuerza Armada o los cuerpos de seguridad o la tan famosa Guardia Nacional. Señores, no hay uno. No hay uno. ¿Por qué las FPL siempre caían? ¿Por qué el PRTC siempre caía? ¿Y por qué comunistas nunca fueron capturados? ¿Por qué nunca se menciona la tortura de los comunistas? Ahí se lo dejo a la izquierda. Los comunistas son el ala de la izquierda más traidora que ha habido en la izquierda salvadoreña, incluso la izquierda guerrillera. Ellos fueron los últimos en anexarse a la conformación del FMLN en aquel 1980. Pero uno de izquierda, una persona de ustedes que me escucha hoy y que me va a escuchar en el futuro, que me mencione cuando un comandante de primera línea del ala política del Partido Comunista o del ala militar de las Fuerzas Armadas de Liberación, las FAL, brazo armado del Partido Comunista, mencióneme uno que haya caído o que la Guardia lo haya torturado. Señores, no hay ni uno. No hay ni uno. Y usted debe saber que en Cojutepeque se reunían los comunistas con el mismo alto mando de la Fuerza Armada. Y mire que yo le conozco las vueltas a ellos, porque yo estudié, yo me metí en la parte civil y yo estudié mi nocturna de bachillerato en Cojutepeque.
Cojutepeque fue una ciudad que es la cuna de los Rivas Zamora, de Rubén Zamora, de todos ellos, que en su momento fueron la parte política del FMLN guerrillero, junto al FDR de Ungo. Y en Cojutepeque se reunían el alto mando de la Fuerza Armada. Y de eso le puedo decir que hay entrevistas. Hay entrevistas. Cuando en la época iniciaron las negociaciones con el general Onocífero Blandón, Adolfo Blandón, jefe del Estado Mayor de aquella época, o en la época de la Tandona. En Cojutepeque siempre ponían comandantes militares del DM5 que fueran de confianza, del alto mando de la época. Del alto mando de la época. Ahí se reunía la parte negociadora de la guerrilla. Y Cojutepeque, mencióneme un ataque cruel que haya tenido la ciudad de Cojutepeque. Ni uno. Ni uno. Fue de las ciudades más seguras donde se podía hacer en plena guerra, se podía hacer vida nocturna. Se podía hacer vida nocturna. Ni uno. Ahí se reunían. Así pasaron comandantes departamentales en el DM5 que eran muy cercanos al régimen. ¿Por qué la Tandona mandaba gente al DM5 muy cercanos a ellos? Y yo le voy a sacar una entrevista, una plática que yo tuve con un coronel que fue comandante del DM5 y la tuve en mi perfil de Facebook, donde él nos contaba en ese perfil, ahí está la entrevista allá en el 2018, un noviembre, que nos contaba cómo él llegó a ser comandante del DM5 y cómo es que lo nombraron a él comandante del DM5. Y él sabe, y él es consciente y lo dice, que en Cojutepeque se reunía el ala política de la guerrilla. Mientras el guerrillero se mataba en el área rural, ellos se reunían ahí. Y los comunistas nunca fueron torturados, nunca fueron capturados. Nunca fueron capturados. Alguien me dice a mí por acá, como sugerencia, de que bloquee a las focas. Yo se la acepto a usted como sugerencia. Se la acepto, pero no lo quisiera hacer y no lo hago, ¿sabe por qué? Porque mi idea son las focas. Mi idea son los seguidores del presidente. O sea, mi batalla va en contra el cerebro de los seguidores del presidente. Usted que piensa como yo pienso, usted gracias por escucharme. Pero yo tengo una lucha encarnizada con los seguidores del presidente. Son mi objetivo. Son mi objetivo. Esta es una guerra política de conocimiento. Y atacar la psiquis de ellos es el objetivo de todo esto. ¿Por qué? Porque son ellos que están apoyando la corrupción del gobierno de Bukele. Son ellos. Pero que me venga a decir, gente de la izquierda dicen, es que César Fuentes miente cuando relaciona a la izquierda con el gobierno de Bukele. No, señores, no, señores. No, yo estoy bien informado de su partido político. Yo no miento en este sentido. Que a ustedes no les guste que alguien, siempre que pasa algo, no sé, se molestan conmigo. El FMLN es un partido de todos los salvadoreños. Y hay gente que no comulgaba con la izquierda y votó por la izquierda en algunas elecciones. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son instituciones sociales al servicio de un pueblo. Esos son los partidos. Pero si la cosa no quedaba tan clara, si esto todavía, aún así, no quedaba tan claro, el diputado Suazo menciona todo esto de cuál es la clica que está allá adentro. ¿Y habla de quién? De José Luis Merino. En un tuit de hoy, habla de José Luis Merino, habla del Diablito Ruiz y habla de Chafik Handal, hijo. Y la gente de la izquierda se molesta conmigo porque, es que este está hablando porque este es de derecha y está atacando al frente. Primero, yo no soy de derecha. Y segundo, el partido político FMLN no es propiedad solamente de la izquierda, es propiedad y financiado con la deuda pública de nosotros, con el concepto de impuestos. También nosotros podemos hablar del FMLN, podemos hablar de Arena y podemos hablar de los partidos políticos, porque no son partidos SADCB, no, son asociaciones, conglomerados de ideas al servicio de una sociedad. No es, el FMLN no es propiedad de la izquierda, no. Arena no es propiedad de los oligarcas, que ya ni tienen oligarcas, pero digámoslo de esa manera. Víctor Hugo Suazo dice hoy, mire, fíjese que la clica de Merino, la clica del Diablito Ruiz y la clica de Chafik Handal son los que están cercanos al presidente. Es justo lo que yo he dicho.
Y el exdiputado Suazo viene a confirmar lo que yo siempre he sostenido. Lo viene a confirmar. Bukele le va a comer el FMLN. Eso está claro. Bukele se los va a comer. ¿Qué no se han dado cuenta la izquierda de que los cuadros de la izquierda responden a los intereses de José Luis Merino? ¿Qué no se han dado cuenta de que las otras corrientes, a saber qué se han hecho? Que los jóvenes de las otras corrientes no aparecen. ¿Qué no se han dado cuenta ustedes que hasta hoy Óscar Ortiz hace más trabajo en favor del ala de José Luis Merino que en favor de la reorganización o reestructuración de la izquierda? La izquierda es importante en el andar democrático de El Salvador. Es importante. Yo no soy de izquierda y nunca voy a ser de izquierda. Pero mi vocación democrática me permite decir de que los partidos políticos son importantes. Y el FMLN, un FMLN fuerte, bien organizado, es un vehículo muy importante para el mantenimiento, la promoción de la democracia en El Salvador. Por supuesto que sí. Pero la gente se molesta porque yo critico a la izquierda. Están divididos, Bukele se los está comiendo y ustedes, militantes, no se han dado cuenta de eso. Ustedes no se han dado cuenta de eso. Para terminar, es vergonzoso lo que voy a decir. Es vergonzoso lo que voy a decir. Digo, es vergonzoso por un pueblo que se ha sometido, que se ha sumido en todo esto. Económicamente, viene una medida económica en diciembre o enero del próximo año que nos va a golpear o los va a golpear a todos en El Salvador. Nos va a golpear a todos en El Salvador. Absolutamente a todos. Ponga atención en lo que viene económicamente a finales de año, diciembre o en enero. Ponga atención. Y se va a dar cuenta usted para dónde vamos. Se va a dar cuenta. Sobre la diáspora, en un momento determinado, yo no le caigo bien a la diáspora. Y que me entienda la diáspora, yo no estoy interesado en caerles bien. Si Nuevas Ideas, la bancada CIAN, va a orientar todo su esfuerzo, solamente van a pedir el voto para diputados en este país. El voto para alcaldes no. ¿Y por qué para diputados? ¿Y por qué para alcaldes no? Cuando nosotros tenemos interés en nuestros territorios, en nuestros pueblos, pero solamente para diputados. ¿Por qué van a obviar la ley de adquisiciones y contrataciones, la LACAP? ¿Por qué la van a obviar para comprar toda la tecnología, para implementar el voto electrónico? ¿Por qué? ¿Por qué no permiten ser auditados por nadie? Señores, aquí hay una realidad y yo se los decía antes. Bukele no va a soltar el poder. Puede poner a otro la presidencia. Bukele no se la van a ganar nunca. Ni aún así le pongan llantas al arca de Noé. La presidencia Bukele no se la ganan. Aquí hay otras cosas, otros matices que tenemos que ver nosotros, como la recuperación de los gobiernos municipales, donde va a estar el poder social y el poder territorial. Pero la presidencia no se la van a quitar a Nayib Bukele. Tenemos que pelear por el surgimiento de otro poder dentro del mismo Estado. ¿Por qué? Porque las otras elecciones que vienen son importantísimas por la expropiación. No olvide usted, lo van a dejar, perdón, pero así decía mi abuela, lo van a dejar en verga con la propiedad. La presidencia de la República, Bukele, no se la quitan, hagan lo que hagan. ¿Por qué usted cree que las organizaciones de oposición, toda la oposición, no camina, no crece? ¿Por qué será que no crece la oposición? Porque la mayoría de líderes de la oposición vienen de hacer campaña en favor de Nayib Bukele y no están interesados en que la oposición crezca. Hablan de la Unión Nacional Opositora, hablan del bloque de resistencia, hablan de todo. Ni una organización de estas crece. ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no crecen? La mayoría de organizaciones están lideradas por personas que votaron por Bukele. Personas que antes de las elecciones presidenciales pasaban puteando por acá a César Fuentes. Pasaban por acá puteando a César Fuentes. Hay personas que se molestan con mi crítica, como el señor Pepe, un señor vinculado a la izquierda. Y que no creen en sus organizaciones. ¿Por qué no crecen? ¿Quién está financiando estas organizaciones? ¿Quién da financiamiento a estas dirigencias? La verdad que las organizaciones no crecen en absoluto. No crecen. Y aquí están metidos todos los partidos chiquitos, hasta el Partido País. País es un partido político que parece chiche de hombre.
Y hay perdón por la crítica porque tengo bastante gente conocida en el Partido País. Pero como no les debo la comida, entonces yo también los puedo criticar. Pero la militancia del Partido País, les voy a decir, vayan tomando protagonismo porque ustedes parecen tetilla de hombre. La chichita al hombre solamente le sirve para que el forense diga que a 2 centímetros o 2 pulgadas le cayó el disparo. Solo para eso sirve la chichita de hombre. Así se está convirtiendo el Partido País. Ya les dieron las credenciales. Ya dicen que Roy García lo dirige. Hoy sean protagonistas. Sean protagonistas. Y no vaya a ser que ustedes sean lo que mucha gente piensa que son. Yo ya quiero escuchar, ya quiero leer, ya quiero escuchar una conferencia de prensa donde monten una postura ustedes contundente en contra de la dictadura y el régimen de Bukele. Hasta hoy País no dice absolutamente nada. Se están convirtiendo en chichita de hombre, en donde no dicen nada. No dicen nada. El salvadoreño necesita que hayan partidos que sean beligerantes en contra de la dictadura y que cierren filas en contra de este criminal. Pero País no hace nada. ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué hoy se quedan callados? ¿Que ustedes no deseaban ser partido político? Ya tienen indillitas de que les dieron las credenciales. Y mire que tengo amigos ahí en País. No se molesten conmigo, es una crítica política. No es una crítica a la vida privada de cada uno de ustedes. Porque País es un partido político al servicio de la sociedad. Y no queremos pensar de que País vaya a ser un apéndice muy cercano al Partido Nuevas Ideas, tomando en cuenta de que muchos de ustedes vienen de formar o vienen de tener grupos de apoyo afines al presidente en turno. Sean beligerantes, muestren una cara de rebeldía diferente. Háganos pensar que País puede ser un partido diferente y una opción diferente a efecto de luchar contra la dictadura que se está construyendo en El Salvador. Ustedes pueden hacer historia, pero una historia positiva. Pero el camino que van guardando silencio pueden ser una historia negativa. Y El Salvador ya de cosas negativas o de promesas falsas, nosotros ya estamos hartos. Así es que queden ustedes en sus manos, Roy García, en sus manos de la dirigencia de País, mostrar una conducta absolutamente diferente. Están muriendo salvadoreños inocentes, hay un régimen de excepción, hay una crisis económica, hay vulneración de derechos humanos y País no dice nada. ¿Por qué no hablan? Esperemos la respuesta de País. A ver, ¿por qué no hablan? Cuídese. Buenas noches.